En cambio, el título ya vendría a ser el título final, el formal, en donde no solo están incluidas las variables. Este de por sí va a contener opinión nuestra, opinión propia generalmente, pero también nos vamos a poder apoyar de citas. Ok, entonces aquí te muestro lo que es la plantilla para redactar nuestro ensayo académico en citación en APA, con el enfoque en el autor. Al inicio de un párrafo tenemos que colocar su primer apellido. Hola, soy Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a aprender sobre el tema del ensayo y la introducción. A partir de ahora vamos a ir analizando estos apartados, en realidad todos los apartados del ensayo, para saber cómo podemos redactar. Vamos a ir viendo también ejemplos prácticos, analizando lo que es el estilo de escritura, los formatos de referencia, citas, las tablas y figuras que también podemos incluir en nuestro ensayo académico. Ok, entonces primero abarquemos lo que es el tema del ensayo. Este va a incluir lo que son las variables, las cuales las vamos a analizar, discutir en nuestro ensayo. Puede ser que hagamos la relación de una variable con otra, la asociación, o puede ser también que solo analicemos una variable, no hay problema. Para el tema de nuestro ensayo, lo ideal sería que abarque dentro de nuestra área profesional, ¿no? Algún tema. Un tema debatible, un tema actual, relevante, y básicamente se suele describir en afirmación. Así lo podemos colocar en nuestro título. Ahora hay que diferenciar de lo que es tema del ensayo de título del ensayo. El tema del ensayo básicamente vendrían a ser, digamos, las variables, podríamos mencionar las variables de nuestro ensayo, las cuales vamos a analizar. En cambio, el título ya vendría a ser el título final, el formal, en donde no solo están incluidas las variables, sino también podría estar incluida el lugar, tal vez, de donde estamos analizando esas variables. Aquí vamos a ver ejemplo de títulos de ensayos. Aquí vemos que dice el nuevo enfoque del marketing, el marketing de la felicidad y su tropicalización. Acá vemos a la variable. En este caso podríamos decir que el tema de este ensayo vendría a ser el marketing de la felicidad, pero el título, que ya nosotros le podemos dar ahí cierto atractivo para que sea llamativo al lector, le añadimos, ¿no? El nuevo enfoque del marketing y lo demás. Acá vamos a ver otro ejemplo de título. Vendría a ser la fibromialgia. Nos dice fibromialgia, conócela y ayúdate. Es un título atractivo si nos damos cuenta, ¿no? Y acá el tema pues básicamente vendría a ser la fibromialgia, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de título de ensayo que nos dice inteligencia humana y artificial para la democratización del conocimiento científico sobre el clima. Vemos que ahí está bien específico. Y acá básicamente el tema vendría a ser inteligencia humana y artificial, ¿no? Entonces allí vamos diferenciando lo que es tema de título del ensayo. Así que así lo podemos ir redactando. Ahora vamos a lo que es la introducción del ensayo. Aquí yo te voy a mostrar lo que es una plantilla también para que sepas cómo puedes ir redactando o qué vas a incluir en la introducción de tu ensayo. De por sí, ya un ensayo lleva una estructura, eso lo expliqué en el video anterior, que es el inicio, desarrollo y cierre. Hoy día vamos a abarcar lo que es la parte del inicio, lo que es la introducción del ensayo. También hay que considerar de que en sí, a lo largo de todo el ensayo, cuando empecemos a redactarlo, este de por sí va a contener opinión nuestra, opinión propia generalmente, pero también nos vamos a poder apoyar de citas. Pues hay que considerar de que este ensayo va a ser de corte científico también. Entonces, por ello vamos a incluir lo que son las citas y referencias. Ok, entonces aquí te muestro lo que es la plantilla para redactar nuestro ensayo académico. Aquí vamos a colocar lo que es nuestro título. Mira, te voy a mostrar lo que son todas las partes que siguen esta plantilla. Primero vamos a introducir lo que es el tema. Luego vamos a mostrar las ideas, a refutar las ideas, a explicar el razonamiento como tal de tales ideas, a elaborar y detallar también lo que son los diferentes argumentos, el ejemplificar también referenciando a otros autores, reforzar el argumento, las conclusiones y también las recomendaciones. La cantidad como tal de las páginas para un ensayo usualmente suele ser el total como de 5 a 10 páginas en promedio. Ya depende también de lo que requieran quizás los docentes o las personas que van a requerir de nuestro ensayo académico, la cantidad, ¿no?, que desean que nosotros analicemos, discutamos en nuestro ensayo académico.
la cantidad de páginas. Y bueno, en este caso vamos a enfocarnos en lo que es el primer apartado, porque nos vamos a enfocar en lo que es la parte de introducción del ensayo. Solo vamos a contener lo que es esto de acá, que es introducir el tema. ¿Qué nos dice? Introducción del tema del ensayo. Aquí vamos a evidenciar el contexto o los antecedentes relevantes para el tema. Vamos a demostrar lo que es la tesis o el argumento principal del ensayo, así como los objetivos del mismo. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo práctico donde se presenta este apartado de la introducción del ensayo. Este es un ejemplo acá que ya lo tengo estructurado. Acá vendría a ser lo que es el título, que dice la evolución de la atención al cliente, chatbots versus servicio humano y su límite. En este caso, el tema nada más sería lo que es chatbots versus servicio humano. Así lo vamos a ir identificando e ir también diferenciando de lo que es tema de título. Entonces, aquí tenemos todo lo que es la introducción de este ensayo académico. Nada más se han hecho 3 párrafos y se ha diferenciado dentro de lo que es introducción, inicio, desarrollo y cierre. No nos confundamos de que todo esto viene a ser el ensayo, no. Solo se ha estructurado como inicio, desarrollo y cierre dentro del apartado de introducción. Entonces, en la plantilla nos decía que al inicio tenemos que colocar la introducción del tema del ensayo evidenciando el contexto, ¿no? O antecedentes relevantes para el tema. Y acá lo tenemos, comienza diciendo, ¿no? En el entorno empresarial actual, la atención al cliente se ha convertido en un factor crítico para el éxito de las organizaciones. Esta es la primera premisa, se podría decir, o la introducción hacia el tema. Y acá mencioné coma, punto seguido, porque vamos a tener que considerar también y recordar el buen uso de la ortografía, también del uso de la puntuación, en el sentido de las comas, cuándo tenemos que utilizarlas, cuándo tenemos que utilizar el punto seguido, el punto aparte, el punto y coma, en qué momento pasamos a otro párrafo. Son puntos básicos en realidad de redacción que tenemos que tener en cuenta, muy aparte de lo que es el estilo de redacción, las citas y referencias también. Entonces, vamos a ir acá recordando y a la vez practicando. Luego nos dice, con el avance de la tecnología y creciente demanda de respuestas rápidas, se ha producido una evolución en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Acá sigue colocando otra introducción más, un añadido más, en lo que es respecto a el tema del ensayo, ¿no? Pero como es un poco diferente, pero mantiene el mismo orden de introducción al tema, nada más viene a ser una oración seguida, ¿no? Luego nos dice, incluso se apoya, ¿no?, de otros autores. Según Johnson, 2020, la implementación de chatbots impulsados por la inteligencia artificial, IA, ha prometido revolucionar esta interacción al proporcionar respuestas inmediatas y eficientes. Aquí ya está complementando su introducción al tema del ensayo con un autor. Y vemos que se ha evidenciado lo que es una cita. En este caso vendría a ser una cita en APA, ¿no?, donde coloca el autor. Básicamente recordemos que en citación en APA, con lo que es con el enfoque en el autor, al inicio de un párrafo tenemos que colocar su primer apellido del autor y bueno, le colocamos el paréntesis con el año de publicación, ¿no?, de su documento, del documento que estamos sacando, ¿no?, de este autor. Si fuera más de un autor, en el caso de, digamos, que sean 2 autores, colocamos, digamos, Johnson y López, 2020, ¿no? Ahora, si fuera más de 3 autores, colocamos Johnson, et al, punto 2020. Entonces, ese es el estilo de citación con el enfoque en el autor en cuanto a lo que es APA 7. En este caso, bueno, es solo un autor, ¿no? ¿Qué más? Ahora, cuando coloquemos, si queremos colocar siglas más adelante, porque en realidad en este caso inteligencia artificial lo va a mencionar bastante en los demás apartados del ensayo, si queremos utilizar o describir a esto, ¿no?, a inteligencia artificial solo con sus siglas, ok, la primera vez que mencionemos a inteligencia artificial, pues mencionamos completo y de ahí seguido lo que son las siglas. Ahora, más adelante ya podremos mencionar solo IA, ¿no? Entonces ya previamente ya está explicado qué significa esas siglas. ¿Qué más? Continuemos. Nos dice, no obstante, que viene a ser un conector. Recordemos también el buen uso de los conectores.
tenemos que hacer uso de conectores dentro de los párrafos que vamos a ir redactando en nuestro ensayo, porque nos ayuda a poder relacionar un tema, una oración de otra, ¿no? También acá otra recomendación vendría a ser de que no redundemos o no repitamos un mismo conector. Acá podría yo colocar no obstante con el avance de, y acá abajo no obstante. Entonces no, lo ideal es solo colocar un conector en un solo párrafo, ¿no? Y después si necesitamos de más conectores, pues utilizamos otros, ¿no? Bueno, continuemos. Nos dice, no obstante, la cuestión fundamental que surge es hasta qué punto los chatbots pueden reemplazar completamente la atención proporcionada por los seres humanos. Y listo, aquí termina lo que es el primer párrafo de lo que es la introducción de este ensayo académico. Entonces, aquí terminamos con lo que es nuestra plantilla, ¿no? Lo que nos indica introducción del tema del ensayo, evidenciando el contexto. También nos ha mencionado respecto a qué se está refiriendo, ¿no? Luego pasamos al siguiente párrafo que según la plantilla nos indica que acá ya tenemos que plantear lo que es, o mencionar al menos, la tesis, ¿no? O el argumento principal de nuestro ensayo. Y acá comienza. En este ensayo se abordará la tesis central de que la evolución de la atención al cliente a través de chatbots es un avance significativo en la eficiencia, pero que existe un límite en su capacidad para sustituir por completo la intervención humana. Y acá lo complementa también con lo que es este autor. Vemos de que se está haciendo también acá una citación en cuanto a, con enfoque en el autor. Dice, argumenta que entonces ahí esto en realidad, el poder citar a otros autores ayuda a que nuestra opinión, que bueno, de por sí ya tiene valor, porque estamos haciendo este ensayo en base a nuestra opinión para poder discutir, pero el incluir además autores que apoyan nuestro argumento, le da mucha más fuerza en realidad a nuestro argumento. Entonces acá nos dice Smith 2019 argumenta que, y ahí le coloco una coma, si bien la automatización de la atención al cliente ha demostrado ser beneficiosa en términos de tiempo de respuesta y costos, coma, hay situaciones que requieren la empatía y la comprensión emocional que solo un ser humano puede proporcionar. Ahora acá añade otro conector que dice, además, estamos conociendo a dos conectores ya, que dice no obstante y otro que es además, que en este caso vendría a ser como un conector aditivo, ¿no? En donde se añade otra idea más relacionada, ¿no? Tendría que estar relacionada, pues está dentro del párrafo, que nos dice, de acuerdo con García, 2021, la interacción exitosa entre chatbots y humanos en la atención al cliente es un tema de creciente relevancia en la estrategia empresarial actual. Entonces aquí ya tenemos redactado el siguiente párrafo donde se evidencia lo que es el argumento principal, donde colocamos pues parte de nuestra opinión como tal y argumentos de otros autores que apoyan nuestra tesis. Bien, ahora vamos al último apartado, que todo esto está dentro todavía de introducción, que según nuestra plantilla nos dice que coloquemos los objetivos. Ahí tenemos que describir los objetivos de nuestro ensayo. Nos dice, el objetivo principal de este ensayo es analizar a fondo la interacción entre chatbots y el servicio humano en la atención al cliente, coma, identificando los momentos claves en los que la intervención humana es esencial para garantizar una experiencia positiva y satisfactoria con el cliente. Acá termina lo que es la primera oración, la primera idea, que vendría a ser en realidad el objetivo, todo el objetivo principal. Lo culmina con un punto, ¿ok? Y acá he estado haciendo también énfasis en realidad a lo largo del demás apartado de introducción en cuanto a lo que es coma, porque recordemos que las comas también van a ayudar al lector a poder comprender una idea de otra y también a dar pausas, ¿no? Porque si acá no estuviera esta coma, nos iríamos de largo y en realidad hasta nos cansaríamos al leer, ¿no? Entonces es importante utilizar el uso de las comas, utilizarlas prudentemente, ¿no? No vamos a colocar, digamos, comas acá, pues, de más, donde no tienen nada que ver. Entonces vamos a la siguiente idea. Estamos viendo acá, conociendo otro conector que nos dice además. Además, y acá hemos visto otro que es no obstante. Además, dice, se buscará proporcionar recomendaciones y pautas para las empresas que deseen implementar estrategias efectivas que integran chatbots y servicio humano de manera estratégica. Acá lanza lo que es también otro objetivo, ¿no? Objetivo ligado con este en realidad, que vendrían a ser los específicos.
Continúa. A medida que avanzamos en este análisis, se destacará la importancia de encontrar un equilibrio entre la automatización y la atención personalizada en la búsqueda constante de la excelencia en la atención al cliente. En este caso, se está apoyando también en cuanto a pues, los objetivos, ¿no?, que está planteando el autor. Se está apoyando de otros autores. Acá vemos otro tipo u otro estilo de citación. En este caso, vemos que el autor está al final de la oración, de la cita. Entonces, esta es una cita enfocada en el texto, ¿no? Acá se le está dando prioridad a lo que es el texto. Y bueno, en segundo lugar ya vendría a estar el autor, ¿no?, que en este caso se coloca entre paréntesis, también se les llama citas parentéticas en APA 7, donde se coloca el apellido del autor y el año, ¿no?, el año de publicación de ese documento. Entonces, acá lo colocamos así. Y ahora, acá un punto hay que acotar. Los puntos, en realidad, bueno, en este caso ha sido punto final, porque ya termina este párrafo, pero cuando realicemos citas parentéticas o citas enfocadas en el texto, en APA 7, los puntos van al final, no van antes de la cita, ¿no? No va acá y ahí termina, ¿no? No, van al final de la cita. Y bueno, acá está enfocado, ¿no?, en el autor, va aquí, y acá solo va en paréntesis el año, ¿no?, el año de publicación. Y al final, bueno, y acá esto sí hay que diferenciar, ¿no? En este caso estoy haciendo hincapié de que el punto va acá al final del autor. Y acá, seguido de el autor junto con el año de publicación que está entre paréntesis, va una coma. Siempre, ¿no? Según García, según Pérez, de acuerdo a Morales, coma, ¿no? Coma después del año. Ese es el orden que tenemos que seguir para cuando vamos a ir colocando lo que son las citas dentro de nuestro párrafo. Y bueno, acá al final vamos a ver las referencias, ¿no?, que sí o sí tenemos que citarlas de acuerdo al estilo de citación que tenemos en APA, en Vancouver, en Chicago, etcétera, ¿no? Este es un estilo de referencias que tenemos en este caso de APA 7, ¿no?, donde vemos al autor. Acá sí ya colocamos lo que son sus nombres en siglas también, pero en este caso, bueno, con un punto, ¿no? Un punto, el año, el título, la revista, el número de la revista, el volumen y las páginas de donde fue extraída esa cita. Así mismo acá vemos demás, vemos que son citas de artículos científicos, porque acá estamos viendo lo que es el número, el volumen. Este es un estilo de referencia para artículos científicos. Todos en este caso vienen a ser referencias de artículos científicos y este viene a ser el formato. Y a ver, ahora vamos a ver 3 ejemplos de cómo redactan otros autores el apartado de introducción de su ensayo o sus publicaciones pues científicas, ¿no? En este caso, bueno, ya conocemos acá el título, acá tenemos a los autores y acá nos brinda lo que es su introducción, porque todo lo demás de acá ya vendría a ser lo que es el desarrollo, ¿no? En este caso da introducción al tema de su ensayo, ¿no? Nos dice, durante los últimos años el marketing ha evolucionado, tal y tal y tal. Da una introducción y se apoya también de otro autor. Ahora, acá vemos que esta es una cita con enfoque en el texto, ¿no? En segundo plano, o bueno, al último está lo que es el autor. En APA 7, cuando tenemos, digamos, a dos autores, se colocan los dos, bueno, sus primeros apellidos, su primer apellido en realidad, seguido de este tipo de I, que en realidad se llama técnicamente ampersand. Y bueno, tenemos que incluirlo cuando hay una cita que está entre paréntesis, cuando son, digamos, 2 autores. Los incluimos. Luego nos aparece otro párrafo que también está dentro de la introducción. Acá se entiende que va a especificar los objetivos del ensayo. Y sí, efectivamente acá vemos que nos dice como parte de sus objetivos de tal y tal, ¿no? Y empieza a redactar. Vamos a ver acá otro ejemplo. Acá tenemos el título de este ensayo, de esta publicación científica. Tenemos también acá la autora. En este caso lo he distribuido por resumen, abstract. Y acá tenemos lo que es el apartado de introducción. Introducción, y a partir de acá continúa con lo que es el desarrollo. Vamos a ver el de introducción. Nos dice las enfermedades raras, y acá estamos viendo, ¿no? Probablemente pues la autora más abajo va a mencionar más sobre enfermedades raras. Y acá nos está explicando a qué se va a referir con estas siglas, ¿no? Entonces ya más adelante podemos incluir
ya solo ER, ¿no? Para referirnos a enfermedades raras, porque ya pues acá inicialmente ya lo hemos explicado. Dice, son poco frecuentes y generalmente resultan siendo crónicas y complejas. Sin embargo, afectan ya. Acá está incluyendo algunos datos también, ¿no? Del por qué ella va a analizar, va a discutir este tema. Vemos acá los puntos seguidos, el uso de los porcentajes también. Está mostrando estadísticas. En este caso, bueno, acá hay otro término, ¿no? Que va a incluir más adelante solo con siglas, FM, fibromialgia. Y dice, en los últimos años ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Vemos demás, ¿no? Y aquí ya tendría que establecer lo que es, va introduciendo en realidad lo que es el tema de su ensayo, de su publicación científica, y también los objetivos, ¿no? Y en este caso, pues ha ido fundamentando, pues, por qué lo está investigando, por qué lo está estudiando, en realidad. Ahora, vamos con este tercer ejemplo. Acá tenemos el título, tenemos a los autores, vemos acá el apartado de introducción. Comienza diciendo, el cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro planeta e impactará particularmente a países vulnerables como el Perú. Acá no olvidarnos también a países o a, en realidad, nombres propios o de instituciones, colocar la primera letra en mayúscula, ¿no? Entonces, eso, no olvidarnos, no lo vamos a colocar en minúscula, para nada. No solo por los cambios en el clima promedio, sino sobre todo, acá vamos viendo también los diferentes usos de las comas, por el incremento de eventos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, el buen uso también de las tildes, ¿no? Si tenemos en algún momento dudas sobre si tal vez lleva tilde o no lleva tilde una palabra, podemos colocar esa palabra, la que tenemos duda, en Google, en el buscador, lo colocamos y ahí nos va a aparecer, ¿no? Lleva tilde, no lleva tilde. Ahí podemos corroborar, comprobar si es que realmente esa palabra lleva tilde o no. ¿Qué más? En particular, se espera un incremento en la frecuencia e intensidad y acá va fundamentando, ¿no? En los años, va indicando también demás. A ver, en este apartado está la introducción, vemos que es un poco más larga. Se apoya de lo que es una figura, eso sí, también acá podemos incluir, podemos apoyarnos ya durante toda la redacción del ensayo de figuras, tablas, pero siempre respetando el estilo de citación, ¿no? Tenemos que citarlas y referenciarlas, ¿no? De quién estamos tomando esa tabla, de quién estamos tomando esa figura. O sea, acá se está apoyando, ok, y está colocando lo que es figura 1 y está colocando los demás datos, ¿no? De acuerdo al estilo de citación que se tiene que dar en este ensayo, ¿no? Y complementa lo demás, ¿no? Acá vemos que se está citando también a lo que es una institución, en este caso está por siglas, probablemente ya antes lo habrá mencionado, ¿se entiende? Parece que estaba más arriba. Pero bueno, esto sirve como ejemplo incluso cuando nosotros tengamos citas o fuentes bibliográficas de alguna institución, la primera vez que lo mencionemos en nuestro texto, tenemos que colocar lo que significa todo el acrónimo de esa institución. Acá lo escribimos y seguido del IPCC, por ejemplo. IPCC, en este caso, 2023. Y ya más adelante ya no es necesario mencionar antes todo el nombre de la institución, nada más solo citándolo con las siglas. Eso. Bien, entonces ahí lo tenemos. Vamos a ver lo que son las referencias, la manera en cómo he colocado las referencias. Acá vemos el apartado de referencias y aquí están, ¿no? De acuerdo al estilo de citación que se está indicando pues en este ensayo, ¿no? Acá vemos a los autores, vemos los enlaces. Recordemos que los enlaces tienen que estar activos, ¿no? Para poder acceder. Eso también hay que tener cuidado. Entonces, al momento de redactar nuestro ensayo, en realidad tenemos que ser cuidadosos con el uso de la ortografía, el tema de la puntuación, el uso de las mayúsculas, pueden ser para nombres propios o de instituciones, el estilo también de citación, de referencia, son puntos que en realidad va a ser parte de nuestro trabajo cuando estemos redactando nuestro ensayo. Como también cuando ya finalicemos un apartado, en este caso del tema, del título, de la introducción de nuestro ensayo, hay que hacer revisiones
de calidad, ¿no? Nosotros volver a leerlo para ahí ir encontrando, ¿no? Tal vez algunos errores que hay y que no nos hemos dado cuenta y se nos ha escapado. Entonces hay que hacer 1, 2, 3 revisiones más o menos para poder verificar que todo esté ok. A esas son llamadas las revisiones de calidad y son esas revisiones de calidad las que solemos realizar en realidad en JP Consultoría, porque sabemos que todo documento de corte científico implica ello. No me voy sin antes comentarte que estamos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas. Bien, es así entonces como hemos terminado de aprender sobre cómo podemos definir el tema, el título del ensayo y la introducción. Ya conocemos también la estructura y conocemos además la plantilla del ensayo en cuanto a lo que es el apartado de introducción. Ahora ya podemos comenzar a redactar nuestro ensayo.